Buenas noches. ¿Dónde se Buenas noches. van? Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor.
¿Todos podemos ver la pantalla? Jóvenes. Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. Sí, doctor. bueno. Sí, doctor. Gracias. Vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, en la clase pasada hablábamos de miembro inferior. Hablamos de algunos de los métodos para evaluar la articulación coxofemoral y el fémur. Pues parte de la evaluación también involucra la angiografía de miembros inferiores, que puede ser arterial o que puede ser venosa. La angiografía arterial pues se llama arteriografía, ya sabemos, ¿verdad? Y la angiografía venosa es la flebografía. La angiografía arterial puede realizarse de diversas formas, ¿verdad? Una es la arteriografía convencional, que implica la punción de la arteria, ya sea radial si es para miembros superiores o la femoral para miembros inferiores, como es lo que estamos hablando. Y se realiza con la técnica de Seldinger. No vamos a profundizar en eso, solamente hay que recordar que hay que hacer una punción directa sobre la arteria, colocar un dilatador y después un catéter, una guía y un catéter para seleccionar la arteria que vayamos nosotros a contrastar o que nos interese valorar su permeabilidad o su luz. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Dos compañeros están intentando entrar a la clase. No sé si los puedo aceptar. No, ya no vamos a aceptar a nadie porque interrumpen mucho. Ok, ya está. Entonces decíamos que el otro método es la angiotomografía, que ha venido desplazando cada vez más, ¿verdad?, la angiografía convencional, aunque esta última tiene sus indicaciones. Básicamente cuando se trata de establecer el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad?, como puede ser la terapia endovascular para colocar stents o aplicar medicamentos que lisen los coágulos fibrinolíticos. Entonces, para ellos, pues la arteriografía convencional sigue siendo el método de elección. Sin embargo, cuando la sospecha involucre un tratamiento más conservador, pues la angiotomografía pues es una excelente técnica, ¿no? La única condición es que el equipo sea un tomógrafo computado helictoidal y que sea multidetector, o sea, que sea con múltiples detectores, arriba de 8, para que el estudio pues sea adecuado. Y la angioresonancia, que sería el otro método de estudio. Como bien sabemos, pues el gran inconveniente es el costo y la poca accesibilidad que hay a este tipo de equipos, ya que hay pocos en las comunidades, ¿verdad? Bueno, en la imagen estamos viendo estudios de angiotomografía, ¿verdad?, con tomógrafos multidetectores, como pueden ser este de 8 cortes y el de 64 cortes. En las imágenes podemos ver, ¿verdad?, la diferencia que existe entre utilizar uno u otro tipo de multidetector. ¿Sí? El objetivo pues es evaluar desde la aorta abdominal hasta su bifurcación de las ilíacas interna, externa, y de esta última pues la femoral, ¿verdad?, y femoral profunda y femoral superficial, y cada una de sus ramas en los miembros inferiores. Como vemos en la imagen de la derecha, ¿verdad?,
pues hay cierta artefacto, ¿verdad? Todavía aquí del tejido blando, que esto se tiene que ir eliminando en forma paulatina a través de un borrador, que se puede llamar, ¿sí? Para ir quitando todo esto que hace que se vea hasta cierto punto, ¿verdad? Pues no tan adecuada como lo podemos ver en la imagen de la tercera imagen del multidetector 64 cortes, ¿verdad? Donde pues la calidad y la definición de la imagen son extraordinarias. Recordemos que a mayor número de cortes, mayor es el número de imágenes que vamos a obtener por cada corte que realice el equipo. De tal forma que podemos tener más de 100 imágenes en un corte. Entonces eso nos va a permitir que la imagen sea menos pixeleada como en el caso de la imagen de la derecha. Y aquí en la imagen segunda tenemos una imagen que se conoce como máxima intensidad de proyección, con lo cual pues vamos a eliminar la estructura ósea y vamos a tratar únicamente de dejar las estructuras vasculares que llevan el material de contraste, ¿verdad? Entonces podemos observar, ¿verdad?, la diferencia entre los diferentes tipos de adquisición de la imagen. En esta imagen, ¿verdad?, que es obviamente con un multidetector de 64 cortes, ¿verdad? Esta imagen viene en la revista CERAN, que es la Sociedad Española de Radiología, en la edición, es una edición del 2010, donde habla el valor de la angiotomografía. Y aquí lo que está demostrando pues es la obstrucción de la arteria poplitea del lado derecho, ¿sí? En esta primera imagen estamos viendo una vista posterior, ¿sí? Y lo que estamos observando, ¿verdad?, esta sería la extremidad del lado derecho, pues es el nivel de la obstrucción de la arteria poplitea. En la imagen de la central, pues ya tenemos una vista oblicua, ¿verdad?, donde corroboramos la obstrucción o se corrobora la obstrucción. Aquí ya podemos ver que hay algunas troncos colaterales que están repermeabilizando, ¿verdad?, la circulación, ¿sí? Y en la imagen una máxima intensidad de proyección, ¿verdad?, con lo cual pues vamos a eliminar la estructura ósea y podemos ver a mayor detalle la obstrucción de la arteria poplitea y las comunicantes colaterales que están repermeabilizando, ¿verdad?, los troncos tibio-peroneos. Otra imagen aquí en la imagen de la derecha, ¿verdad?, vemos un corte axial, que son las imágenes que se obtienen en forma secuencial, ¿verdad?, donde se puede apreciar, ¿verdad?, una estenosis de la arteria ilíaca externa, ¿sí? En este caso vemos que la arteria, ¿verdad?, obviamente tiene material de contraste, pues apenas si permeabiliza muy poco, ¿sí? En la imagen de la derecha, pues ya vemos nosotros el nivel de la obstrucción, ¿sí?, que está pintado aquí en color verde, ¿verdad? Y vemos también que esta misma arteria, ¿verdad?, ilíaca externa presenta múltiples placas de ateromas calcificados, ¿verdad? Y pese a estas múltiples placas, pues todavía hay una permeabilidad, ¿verdad?, de la arteria. Entonces estas áreas que se ven hipodensas, ¿verdad?, corresponden a placas de ateroma, pero que se han ulcerado. Y en esta imagen, obviamente también con un multidetector de 64 cortes, incidentalmente, ¿verdad?, se aprecia en la imagen, en el hueco pélvico del lado derecho, la presencia del riñón del lado derecho. Por la localización, ¿verdad?, podemos nosotros inferir que se trata de un riñón trasplantado. Todos los riñones trasplantados se colocan en el hueco pélvico, derecho o izquierdo, según sea el caso. Y aquí lo que estamos visualizando, ¿verdad?, pues es una obstrucción femoral superficial izquierda, ¿verdad?,
Entonces tenemos una obstrucción femoral superficial izquierda, del lado izquierdo, ¿sí? El riñón está del lado derecho, del lado izquierdo, la femoral superficial, y vemos que hay una repermeabilización, ¿verdad? Por la femoral profunda. Y del lado derecho, en la femoral superficial, pues múltiples placas calcificadas, ¿no? Se ven así como imágenes de mayor densidad. Esto se visualiza mejor en la máxima intensidad de proyección, ¿verdad? Podemos ver esas placas calcificadas en el lado derecho, la obstrucción de la femoral superficial y las ramas, ¿verdad?, comunicantes que repermeabilizan a la arteria poplitea, ¿no?, y el tronco tibio peroneo. Y aquí estamos viendo una obstrucción, ¿verdad?, completa de la arteria ilíaca externa del lado derecho, ¿sí? Vemos que está totalmente obstruida, ¿sí? Pero también existe permeabilización de esta femoral superficial a través de arterias colaterales, ¿no?, de la femoral profunda. Entonces vean, ¿verdad?, las repermeabilización por arterias colaterales. La angioresonancia, ¿verdad?, también es un método que se utiliza, ¿verdad?, con mucha frecuencia. En la gran ventaja, ¿verdad?, que podemos ver desde la aorta abdominal y miembros inferiores, depende también del límite en cuanto a la extensión que tenga el equipo, pero en general se puede hacer la reconstrucción desde de la aorta abdominal y los miembros inferiores en una sola exploración, ¿sí? Aquí lo que está representando, ¿verdad?, nada más es que hay circulación, ¿verdad?, un infrapoplitea, o sea, por debajo de la poplitea, únicamente de la arteria tibial posterior, ¿verdad? Y podemos nosotros ver esto aquí en la imagen, hay un acercamiento, ¿verdad?, de la tibial posterior, la peronea, y la tibial anterior que no se representa, ¿sí? Porque pues hay una obstrucción total. A nivel del tobillo, ¿verdad?, del lado derecho, hay diversos niveles, ¿verdad?, obstructivos de la circulación. Entonces, estas imágenes solamente son para que nosotros veamos, ¿verdad?, lo que se puede hacer con estos equipos. Obviamente, repito, ¿verdad?, la condición es que el equipo en el caso de la tomografía, sea multidetector. Mientras más detectores tenga, pues es muchísimo mejor, multicorte. Obviamente, como en todo, ¿verdad?, hay limitaciones. Por ejemplo, en el caso de la resonancia, pues es un método extraordinario, pero cuando nos encontramos con pacientes que ya han tenido alguna terapéutica intravascular, como puede ser la colocación de un stent, ¿sí?, o de un puente, ¿verdad?, en alguna de las arterias ocluidas, ¿verdad?, podemos encontrar que este stent, ¿verdad?, puede no ser bien visualizado con el estudio porque no va a emitir una señal. Entonces hay ausencia de señal, ¿verdad? Y esto pudiera propiciar, ¿verdad?, que se confundiese con un nivel obstructivo, ¿no? Aquí diera la apariencia, si no tenemos los antecedentes del paciente, pues diera la impresión que pues está obstruido, ¿no? Pero aquí este paciente pues ya ha sido tratado, ¿verdad?, a través de terapia endovascular y se ha colocado un stent en la arteria, ¿verdad?, ilíaca izquierda. Entonces, la angiografía pues cada vez se va utilizando más, ¿verdad? Salvo esas excepciones, ¿verdad?, donde tiene algunas limitaciones. Obviamente, pues si se conoce, ¿verdad?, el caso y sabe uno toda la terapéutica que se ha aplicado intravascular, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sigue siendo de gran utilidad por su capacidad para evaluar, ¿verdad?, el grado de las estenosis
sobre todo cuando estas son significativas o importantes, que tengan un 50% o más, ¿verdad? Porque vimos en una angiotomografía donde había una disminución de la luz por las placas de ateroma. Sin embargo, había paso del material igual del flujo vascular, ¿verdad? Además da información de los tejidos circundantes o adyacentes, y la ventaja más visible, ¿verdad? Pues es la ausencia de la radiación, y también pues que evitan los problemas del contraste yodado, ¿verdad? Que pueden ser las alergias y también las fallas renal principalmente. Y aquí estamos nosotros visualizando, ¿verdad?, una angiografía convencional. Además de estos inconvenientes de la angiografía convencional, pues hay otros, ¿verdad?, como pueden ser la hemorragia del sitio de la punción o la infección, principalmente esos dos, más las alergias y pues que son nefrotóxicos, ¿no? Sin embargo, les decía, pues se sigue utilizando sobre todo para la terapia intravascular, ¿no? Entonces, recordemos que se hace una sustracción, ¿verdad?, digital, donde el contraste, que bien sabemos es opaco en la radiografía, al hacer una inversión de los tonos de color, pues se va a ver oscuro, ¿verdad? Y eso va a permitir evaluar, ¿sí?, cada una de las ramas. Aquí vemos el catéter, ¿verdad?, intraluminal sobre, a nivel aórtico, la ilíaca, ¿sí?, la femoral y su rama, ¿no?, sobre la femoral superficial. Entonces, estos son para puncionar las agujas de punción, ¿verdad? Hay diferentes tipos dependiendo de qué es lo que se vaya a realizar. Y en la parte inferior es el catéter, ¿verdad? También hay diferentes tipos de catéter dependiendo de la arteria que se vaya a cateterizar o a que se haya seleccionado para administrar el contraste, ¿no? No vamos a abundar en ello, nada más quería que vieran los catéteres, ¿no? Y estos todos son radioopacos, se van a ver opacos en la angiografía. Entonces, la enfermedad aterosclerótica de miembros inferiores, ya sea en su forma aguda o crónica, cada vez es un problema mayor, ¿verdad?, en la comunidad, y principalmente esto en los pacientes adultos mayores. Entonces, los principales inconvenientes de estas técnicas que mencionamos, ¿verdad?, diagnósticas, número uno, surgen primero de la dependencia del operador cuando se trata de hacer el ecodoppler color, ¿sí? Porque ahí es totalmente dependiente del operador, o sea, no tiene nada. Bueno, el equipo es importante, ¿verdad?, que sea un buen equipo de ultrasonido, pero es más importante por la habilidad que tenga el operador del equipo. Y también la necesidad de radiación ionizante, como es la tomografía, ¿verdad? Entonces, esos son algunos inconvenientes. La invasividad, ¿verdad?, de la angiografía convencional, o sea, es un método totalmente invasivo. Y también el alto costo, como en el caso de la resonancia. Entonces, aquí todos los métodos, ninguno es así como que 100% superior, tienen alguna desventaja. Sin embargo, pues lo importante es que se pueda elegir el método adecuado de acuerdo al problema y al tipo de paciente. En cuanto a la rodilla, tenemos radiografías básicas que son la anteroposterior y la lateral. Después de estas se pueden hacer adicionales, pero estas son las que nos importan en el momento, ¿no? En la radiografía anteroposterior, pues vamos a ver cada una de las estructuras óseas que conforman esta estructura en sus diferentes compartimentos, ¿verdad? El fémur, ¿verdad?, en su tercio distal, en su metáfisis, la tibia, ¿sí?, su metáfisis proximal, así como la metáfisis proximal del peroné,
la rótula que siempre va a estar superpuesta, ¿verdad?, sobre el fémur, el cóndilo interno, cóndilo externo, el epicóndilo externo y el epicóndilo interno. El espacio articular, que siempre es algo interesante porque podemos evaluar, ¿verdad?, como veremos ahorita, si existe algún desgaste, ¿verdad?, ahí de articular, ¿sí? Los platillos tibiales, tanto interno como externo, y las espinas tibiales, ¿verdad?, interna y externa, que muchas veces, pues, pueden estar en contacto, ¿verdad?, con la interlínea articular femoral, y esto crear un desgaste de estas espinas tibiales. Entonces, en la imagen, ¿verdad?, vemos la radiografía antero-posterior, ¿verdad?, y también vemos el posicionamiento del sujeto, ¿no? Pues este no es mayor problema, debe de realizarse directamente en la mesa de rayos X, a menos que se quiera tomar una radiografía en bipedestación, ¿sí? Se llama también con apoyo, puesto que vamos a ver la rodilla en forma funcional, ¿verdad?, soportando el peso del sujeto, y vamos a ver cuál es la posición que adopta nuestra rodilla a la hora de estar cumpliendo su función, ¿verdad?, que es cargar nuestro cuerpo, ¿no? La técnica pues es la misma, ¿verdad? Debemos de colimar o ajustar el diafragma, identificar el lado derecho del sujeto para que el marcador del chasis pues quede en el lado correcto, ¿verdad? Y esta es nuestra radiografía, es una rodilla antero-posterior, rodilla derecha, ¿verdad?, en la que vamos a evaluar las estructuras que mencionamos, la rótula, ¿verdad?, superpuesta, el cóndilo femoral, el epicóndilo interno y externo, el espacio articular, ¿verdad?, las espinas tibiales y la relación de la articulación tibio-peronea proximal. Y en la imagen pues estamos viendo algunas de las estructuras que mencionamos. Vamos con Garcés Cortés, ¿está presente? No, Doc, no está presente. No está presente. García López, Sí, doctor. ¿está? Puedes Sí, doctor. ir mencionando de acuerdo a la numeración. De acuerdo a la numeración que vemos en la pantalla, del 1 en adelante, compañero. Sí. El 1 sería el cóndilo externo Sí. y luego el 2 sería el fémur, ¿Qué parte del fémur? el cuello. ¿El cuello? ¿Cómo? Ah, no, perdón, la epífisis distal. Ajá. Luego el 3 sería la rótula. La rótula, sí. Luego el 4 el cóndilo interno. Sí. El 5 es... no sé si es el espacio interarticular. Puede ser, pero está señalando otra cosa. Las espinas. La espina tibial, ¿qué más? Luego el 6 sería la tibia. 6, ¿qué parte de la tibia? Su epífisis proximal. Proximal, ajá. Y 7, el 7 el peroné. el peroné.
Ok, ¿qué parte del peroné? Igual, la epífisis, la diáfisis. La diáfisis. Pues está un poquito más abajo, puede ser la diáfisis. Ok, entonces como ven, pues es algo relativamente sencillo, ¿no? Que nosotros lo importante es que no pasemos por alto ninguna de las estructuras, que las evaluemos, ¿verdad? En forma ordenada y sistemática para que lo hagamos siempre de la misma forma. Ok, en el esquema tenemos una imagen, ¿verdad? De lo que sería la radiografía lateral de la rodilla. Y en la fotografía superior, pues vemos el posicionamiento, ¿no? de nuestro paciente. Eh, Vemos cómo es que hay que colocar el chasis, ¿verdad? Recordar que este tipo de radiografía, ¿verdad? Se toma directamente sobre el chasis. No vamos a usar el buki de la mesa, como puede ser con otras estructuras. Entonces, en el esquema estamos visualizando, ¿verdad? Nuevamente, pues el fémur, la tibia, el peroné en sus epífisis proximales de la tibia y el peroné y distal del fémur. La rótula, ¿verdad? Que tendremos que evaluar su posicionamiento respecto del fémur, ¿sí? El tendón del cuádriceps, que algunas veces, dependiendo de la técnica que se haya utilizado para la radiografía, podemos verlo que se insinúa en la radiografía, así como también el tendón rotuliano. En algunas otras ocasiones, pues probablemente no sean visibles. Así como también, ¿verdad? Los cóndilos femorales y estos espacios, ¿verdad? Que se menciona así como espacios claros, que no es otra cosa más que la grasa, ¿verdad? De la articulación. Y aquí en la imagen, ¿verdad? Estamos visualizando una proyección lateral de la rodilla, en este caso de la rodilla derecha, ¿verdad? Donde podemos nosotros evaluar, ¿verdad? Pues lo que mencionábamos, la epífisis distal del fémur, ¿sí? Los cóndilos, ¿verdad? Lateral, la rótula en su relación con el fémur, ¿verdad? Recordemos la proyección lateral de la rodilla, ¿verdad? Debe de tener una flexión más o menos de 45 grados, ¿sí? Y esto va a dar este posicionamiento de la rótula respecto del eje longitudinal del fémur, ¿sí? También vamos a ver ahí los platillos tibiales, ¿sí? La eminencias ahí intercondilias o espinas, ¿verdad? Y también vamos a evaluar la cabeza del peroné en su relación con la tibia, el cuello del peroné, la tibia en su epífisis proximal y la tuberosidad de la tibia, anterior de la tibia. Entonces, de la rótula, pues recordar, ¿verdad? Que hay que evaluar la cara posterior, que es donde algunas veces puede haber cambios ahí degenerativos en sus superficies articulares, en los vértices, ¿verdad? De la rótula, donde puede haber formaciones también de osteofitos. Y en la imagen estamos viendo una proyección lateral. Algo que llama ahí la atención, ¿verdad? Es la flexión, ¿verdad? De la rodilla, que prácticamente no hay tal flexión. Entonces, esta es una proyección lateral donde eh, está posicionado en bipedestación, ¿verdad? El sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué estructuras podemos ver en la imagen? Manso Santana, ¿sí? Está, ¿no? Marín, Sí, doctor, aquí estoy. a ver, Marín, entonces identifica las estructuras de acuerdo a su numeración. La uno sería la rótula, ¿no? Rótula, no, rótula, sí. Rótula, sí. Ok, La 2 sería la tuberosidad de la tibia. La 3 sería
No estoy seguro si sería la diáfisis. Sí, Sí, sería la diáfisis, ¿no? sí, La 4 pues sería el fémur, igual está un poquito más de la epífisis distal, entonces igual sería la diáfisis. La 5 sería, la 5 sería el cóndilo. sí. Y la 6 pues sería igual, ¿no? No, pues sería el peroné. Ujú. Ok, la diáfisis del peroneo. ¿Sale? Bueno, entonces también evaluamos, ¿verdad? Hace un momento les decía, en el tejido blando es importante, cuando vemos las radiografías, tratar de identificar algunas estructuras. En este caso, espero que lo vean, ¿verdad? Podemos ver aquí el tendón rotuliano, ¿verdad? Y en la parte superior, pues lo que sería el tendón del cuádriceps, ¿sí? Entonces, no es, si regresamos la imagen, pues en esta imagen, con la técnica que se ha utilizado, pues difícilmente vamos a evaluar tejidos blandos, ¿verdad? Sin embargo, en esta última, pues sí podemos evaluar los tejidos blandos. Bueno, en esta otra radiografía estamos viendo una proyección lateral, ¿verdad? Donde la técnica que se ha utilizado pues es demasiado blanda. Sin embargo, aquí lo importante, ¿verdad? Es que pues, nosotros podamos diferenciar y saber, por ejemplo, que en esta aparentemente existe un incremento en la densidad y lo comparamos con las dos radiografías previas, ¿no? Entonces aquí la técnica es una técnica blanda. Aún así, pues ni siquiera podemos nosotros evaluar, ¿verdad? Lo que serían el tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano. En la imagen de la izquierda, ¿sí? Aparentemente se ve una proyección con mayor penetración, ¿verdad? Y aquí lo que podemos observar, ¿verdad? Que es un incremento en la densidad de los platillos tibiales y de los cóndilos femorales. Así como, espero que podamos verlo, ahí donde está el apuntador, ¿verdad? Se ve como una especie de pico del vértice de la rótula, ¿sí? Esto corresponde con la presencia de osteofitos, ¿verdad? Entonces, estos son datos, ya dijimos, ¿verdad? Esclerosis, platillos tibiales de los cóndilos femorales, pérdida del espacio articular, son todos ellos datos de enfermedad articular degenerativa. Entonces, hay otras proyecciones que son proyecciones adicionales, ¿no? Como pueden ser proyecciones especiales para ver la articulación, ¿verdad? O el compartimento fémoro-patelar, ¿verdad? Del fémur y la rótula, ¿sí? Y es para tal efecto se realizan proyecciones especiales para la rótula, como es la que estamos viendo en la imagen. Se llama axial, proyección axial de la rodilla, que es específica para ver la articulación fémoro-patelar, ¿verdad? Entonces, en esta proyección axial, ¿sí? Lo que vamos a evaluar es la forma, ¿sí? La cara posterior de la rótula, el espacio articular y su relación con con el fémur, ¿no? La línea intercondilia, ¿verdad? Entonces, hay algunas otras proyecciones como la del lado izquierdo donde se va a tomar una proyección postero-anterior en bipedestación y esto es para evaluar el túnel intercondilio, ¿sí? Entonces esas serían dos proyecciones adicionales para la rodilla. No quiere decir que vamos nosotros a pedirlas de rutina, son adicionales o especiales, ¿no? La tuberosidad, ¿verdad? De la tibia es un punto importante, sobre todo cuando se trata de pacientes adolescentes, ¿sí? O en la pubertad, donde puede haber o hay con cierta frecuencia o mucha frecuencia, ¿verdad?
se aquejan de dolor, ¿verdad? A nivel de la tuberosidad o de la cara anterior de la tibia, ¿sí? Y esto es porque es el sitio de inserción, ¿verdad? Como sabemos, del tendón rotuliano. Entonces, los pacientes adolescentes jóvenes o pacientes jóvenes, pues practican pues mucho deporte en su mayoría y generalmente pues deporte de alto impacto. Y esto puede acarrear, ¿verdad? De tanta tracción de la patela sobre la tuberosidad, ¿verdad? Recordemos que es tejido cartilaginoso y provocó condicionar un proceso inflamatorio cartilaginoso, ¿no? Esto se conoce como síndrome de Osgood-Schlatter, ¿sí? Y hay un proceso inflamatorio y eso ocasiona dolor, que se va a solucionar pues, con reposo y analgésico, ¿no? Y nada más. La tomografía ya me hemos mencionado en forma reiterada, a nivel osteoarticular, pues es útil en los traumatismos, fracturas múltiples o complejas, pero también se puede hacer uso en la presencia, ¿verdad? de tumoraciones, como es el caso, ¿verdad? Donde estamos nosotros observando, ¿verdad? Una masa bien definida, es en los tejidos blandos, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros podemos observar, ¿verdad? Que eh, no hay tanta resolución de contraste como puede ser en la resonancia magnética. Aquí la lesión se ve más o menos hipodensa, ¿verdad? Si tomamos la densidad, pues va a tener unidades bajas, ¿sí? Esto puede corresponderse, ¿verdad? Con la presencia de un quiste, ¿verdad? En el hueco popliteo. Vemos una reconstrucción tridimensional, ¿verdad? Volumétrica, ¿sí? De un paciente con una fractura compleja, ¿verdad? En la rodilla, donde vemos múltiples trazos de fractura. Ahora, la evaluación de los ligamentos, ¿verdad? De la rodilla, ¿sí? Existen diversos métodos. Uno puede ser el ultrasonido y el otro la resonancia magnética nuclear, y cada uno presenta sensibilidades diferentes dependiendo del tipo de ligamento, pero podemos decir, ¿verdad?, que el ultrasonido es útil cuando se trata de evaluar, por ejemplo, el ligamento rotuliano, el tendón del cuádriceps, o también cuando queremos ver los ligamentos colaterales. Pero si se trata de evaluar los ligamentos cruzados, los meniscos, pues el mejor método ahí es la imagen por resonancia magnética, ¿sí? Bueno, entonces en la imagen, ¿verdad? Estamos visualizando, ¿sí? Un proceso inflamatorio, ¿verdad? Vemos que hay una hiperintensidad a nivel del tendón del cuádriceps, ¿verdad? Entonces tenemos una lesión del tendón del cuádriceps. Recordemos, ¿verdad? Los tendones y los ligamentos se van a ver hipointensos. Vean cómo se ve el tendón aquí rotuliano, ¿verdad? Se van a ver hipointensos. Vean que aquí se pierde esa homogeneidad, ¿verdad? De la intensidad del tendón rotuliano, del cuádriceps, ¿verdad? Y hay un incremento en la intensidad de la señal, lo cual habla de un proceso inflamatorio. Ahora estamos nosotros visualizando una afección a nivel del tendón rotuliano. Vemos el tendón del cuádriceps, como se debe de visualizar, y aquí vemos que se pierde esa continuidad del tendón rotuliano. Entonces, y observamos un incremento en la intensidad de este tendón. En la resonancia, recordemos, vamos a tener, ¿verdad?, imágenes sagitales, coronales y axiales en forma simultánea. Aquí también es muy importante el tipo de resonador, ¿verdad? Depende de la intensidad o de la unidad magnética que esté presente, ¿verdad?
¿Qué tipos de resonador o de unidades magnéticas tenemos? Marín, Carvajal. Sí, doctor. ¿Qué tipo de resonadores dijimos que había cuando hablamos de resonancia? Tipos de resonadores. Sí. A ver. O de intensidad de campo magnético, como lo quieras ver. Cuando hablamos ¿Serían de... resonadores magnéticos? No. Dijimos que había diferente intensidad de campo magnético, que dependía de qué. Morales, Agüero. ¿No está? Ramírez, Alpizar. Sí, aquí estoy. A ver, Ramírez. ¿Sería lo de T1 y T2? Esas son las secuencias. Oh, ¿Qué es lo que le da la intensidad al campo magnético? Por eso hablamos de intensidades de señal, ¿no? Ya ven, y ya vamos a hacer el examen y no han estudiado. Rebolledo. ¿No está? Aquí estoy, pero sí, pero no me sé la respuesta. Rebolledo. Saavedra. No está, ¿verdad? Sí, sí, doctor. ¿No está? Ok, Vega. Que esos serían los magnetos o los imanes, ¿no? Pero ¿cuál es la intensidad del campo magnético? ¿Cómo se mide? En Teslas, ¿no? ¿Cómo? En teslas, ¿no? Entonces, la intensidad del campo magnético depende de los teslas. ¿O cuál es la otra unidad de medición, Zavala? ¿El Gauss? El Gauss, ¿verdad? Entonces, de esta intensidad de ese campo magnético depende de cuántos del teslaje, ¿verdad? Dijimos que había de 0.3, 0.5, 1.5 y 3, ¿verdad? Teslas en la actualidad. Entonces, esta imagen, esto salió porque en esta imagen, si la comparamos con las anteriores, ¿verdad? Pues la definición así como que no es la misma, ¿no? El contraste que presenta, porque esta imagen se ha obtenido con un resonador de 0.3 teslas, ¿sí? Entonces vean que la definición pues no es la misma. Sin embargo, pues tiene muchísimo mayor resolución de contraste pues que la tomografía, porque nos permite diferenciar mejor las estructuras o los tejidos blandos. Y aquí es la importancia de la resonancia. Recordemos, ¿verdad? Entonces todos los ligamentos se van a ver hipointensos, los meniscos se van a ver hipointensos en las diferentes secuencias. Y aquí podemos apreciar, ¿verdad? ¿Qué morfología tienen los meniscos, Sosa? ¿No está? Creo que tampoco estaba, doctor. Rodríguez, sí estás pasando lista, ¿verdad? También Aitana está pasando. Rodríguez, ¿no está? Bueno. Ramos, Sí, doctor. Aquí estoy. ¿qué morfología tendrán los meniscos? Tienen los meniscos.
¿Forma qué? De C. Sí. ¿Qué más? Además de que tienen forma de C. Sí. Glenoides. ¿Pero cuáles cavidades glenoideas? Ahí hay cavidad glenoidea. No. ¿Qué son entonces? Lo acabamos de mencionar. Bueno, para el glosario, ¿verdad? ¿Cómo son esos meniscos, ¿verdad? Entonces, ellos tienen, ¿verdad? Una morfología más o menos triangular de base externa, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Y el vértice interno. Como bien dijo, tienen una forma de C, más o menos. Y la parte del cuerno anterior y el cuerno posterior, obviamente, son más gruesos, ¿verdad? Y la parte central es más delgada o medial, ¿verdad? Esto ocurre tanto en el menisco medial como el lateral o externo, ¿sí? Entonces vean la morfología, ¿verdad? Que presenta el menisco y recordar, se ven hipointensos, de ahí que una lesión, ¿verdad? En el menisco, cuando vemos en la resonancia, pues es relativamente fácil identificarla porque si nos acordamos que el menisco es hipointenso, ¿verdad? Ok. De la rodilla ya hablamos y mencionamos las estructuras así externas más relevantes y ahora nada más vamos a mencionar los ligamentos cruzados. Ya mencionamos que la resonancia pues es idónea para la evaluación de estos, ¿verdad? Entonces el ligamento cruzado anterior, ¿verdad? Tiene una forma oblicua y va de atrás hacia la parte, a la tuberosidad anterior, a las pinas tibiales anteriores, ¿verdad? Así como el ligamento cruzado, pues va de anterior a posterior. Tienen una forma, ya dijimos, más o menos oblicua. Ambos se van a ver hipointensos. El cruzado anterior, pues va a impedir, ¿verdad?, que haya un desplazamiento anterior de la tibia o que se desplace de más la tibia. En esta imagen estamos evaluando, ¿verdad?, una proyección sagital de la rodilla para evaluar el cuerno anterior y el cuerno posterior del menisco. Y vean cómo la parte central pues se hace finita, ¿verdad? Delgadita. Entonces decíamos que este ligamento cruzado, ¿verdad? Anterior va de la cisura intercondilia, se dirige inferomedialmente, ¿verdad? Desde la vertiente interna del cóndilo lateral a la región anterior de las espinas tibiales. Y va a contener a la tibia para que no se desplace, ¿verdad?, o tenga una tendencia a desplazamiento anterior, ¿sí? En la imagen estamos visualizando, ¿verdad?, algunos esquemas de cómo es que puede haber un desgarro o ruptura del ligamento cruzado anterior. Aquí vemos un desgarro parcial, ¿verdad? Se ha desgarrado parcialmente, ¿verdad? Aquí también puede haber abulsiones o arrancamientos, ya dijimos, ¿verdad?, que era una abulsión. Y también puede haber un desgarro completo, ¿verdad?, donde hay una ruptura completa del ligamento cruzado anterior. Entonces, estas lesiones de este ligamento, ¿verdad?, se van a ver de mayor intensidad en las secuencias que sean sensibles al líquido, como es el T2, ¿verdad? Y va a haber un engrosamiento con pérdida de su patrón fibrilar. Fibrilares que se ven como muchos hilitos o muchos, sí, como muchos hilos, y que estos se pueden irrumpir o romper, ¿verdad?, parcialmente, uno a uno, o un tercio, la mitad, o una ruptura total.
ahí se clasifica en grados, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay una disrupción pequeña, ¿verdad? Que solo algunas fibras se han roto, pues puede ser difícil identificarlo, ¿sí? Salvo cuando ya haya un desgarro parcial, ¿verdad? Que hablemos de por lo menos la mitad, o sí, la mitad de este ligamento. Hay segmentos donde puede ser más frecuente la ruptura, como pueden ser en su tercio proximal, como se puede visualizar en ambos esquemas, ¿verdad? Que nos están ilustrando, ¿verdad? Todos de ellas son en su tercio proximal. Entonces aquí vemos algunas imágenes, ¿verdad? Del ligamento cruzado anterior, ¿verdad? Sí, y algunas rupturas, ¿verdad? Parciales. Este es el ligamento cruzado anterior íntegro, ¿verdad? Aquí vemos que se ha roto en su totalidad. Aquí tenemos una ruptura también total, ¿sí? Vemos cómo hay un incremento en la intensidad aquí en el sitio de inserción, ¿verdad? De este ligamento cruzado. Entonces, si recordamos, ¿verdad? Que se van a ver hipointensos, pues va a ser mucho más. Y obviamente la dirección, ¿verdad? Oblicua de estos ligamentos, ¿verdad? Aquí en la imagen tenemos dos imágenes sagitales. En la de la izquierda, ¿verdad? Vemos el ligamento cruzado anterior, la forma, ¿verdad?, en que se distribuye y se va a insertar en las espinas tibiales anteriores. Parte del ligamento cruzado posterior. Vemos que este ligamento cruzado posterior se ve un tanto más elongado que el cruzado anterior. Este ligamento cruzado posterior, ¿verdad? Igual se va a dirigir inferolateralmente en la parte interna del cóndilo medial hacia la fobia posterior de la meseta tibial y va a limitar, o su función es limitar el desplazamiento posterior de la tibia. Este ligamento especialmente es un ligamento mucho más fuerte, ¿verdad?, que el cruzado anterior. Por lo tanto, las lesiones se van a presentar con mayor frecuencia en el ligamento cruzado anterior. Cuando ocurre una lesión de este cruzado posterior, pues generalmente es porque hay un gran traumatismo, un trauma directo, ¿verdad?, sobre la rodilla, ¿verdad? Y esto es más común sobre todo en deportistas de fútbol, ¿verdad?, o de americano, donde pueden recibir un impacto directo, ¿verdad?, sobre la rodilla y con esto generar un desplazamiento, ¿verdad?, posterior de la tibia y esto generar la ruptura del ligamento cruzado posterior. Recordemos que esa es la función del ligamento cruzado posterior, contener que la tibia no se vaya o no se desplace posteriormente. Entonces, un impacto fuerte que obligue a este desplazamiento, pues va a romper o a desgarrar este ligamento cruzado posterior. Entonces, esta lesión de este ligamento, pues es menos frecuente. Solamente de las lesiones de la rodilla de los ligamentos cruzados, pues ocupa el 20% máximo, es frecuente o es más frecuente que se pueda dar una abulsión, ¿verdad?, de la inserción de este ligamento cruzado en la tibia, ¿sí? El resto pues solamente son rupturas o desgarros parciales. En la imagen estamos viendo el ligamento cruzado posterior, recordemos, ¿verdad?, es hipointenso, ¿verdad? ¿Sí? Y se ve íntegro. En la imagen vemos una ruptura, ¿verdad?, completa de ese ligamento cruzado posterior. Algo característico es que va a haber mayor intensidad, ¿verdad?, de la estructura y de sus estructuras adyacentes, ¿verdad? Entonces aquí se ve parcialmente el cruzado posterior, pero se ve totalmente el cruzado anterior, ¿sí?
en la imagen de la izquierda, ruptura, ¿no?, de ambos ligamentos. Vemos que hay una desinserción ahí y un incremento en la intensidad de la señal. Nuevamente, ¿verdad?, vemos una lesión ahí, vemos que no se visualiza ese ligamento cruzado anterior y del posterior, solo parcialmente, ¿verdad?, aquí en su sitio de inserción. El resto presenta un incremento en la intensidad de la señal. Y pasamos a los meniscos, ¿verdad? Ya ven, decía la compañera, ¿verdad?, que presentan una morfología en C. Tienen su cuerno anterior, una parte central y el cuerno posterior, ¿verdad? El interno es más alargado que el externo y su cuerno posterior es un tanto más grueso que el anterior. El menisco externo es un poco más corto y sus dos cuernos van a presentar un grosor similar, ¿verdad? Los dos, ¿verdad?, tienen un tercio superficial o una zona roja que se conoce por donde reciben la vascularización. La parte media, ¿verdad?, o tercio central, y también al corte perpendicular. Ambos meniscos muestran una sección más o menos triangular, ¿verdad? O sea, en el plano sagital, como vimos en las imágenes, siendo más gruesos en la zona roja o la parte externa, ¿verdad?, y más delgados en la zona central, como también vimos en la imagen sagital de la rodilla. Y aquí podemos nosotros corroborarlo, ¿verdad? Tiene una forma triangular, más o menos. Su parte externa, tanto anterior como posterior, es más gruesa, ¿sí? Y la parte media es más delgada, ¿sí? Y podemos ver en la imagen B, si apreciamos y podemos diferenciar respecto de la imagen A, se ve como una pequeña línea de mayor intensidad, ¿verdad?, que nos señala ahí el desgarro del menisco en su cuerno posterior, ¿verdad? Entonces, aquí vemos parte del ligamento cruzado posterior, ¿verdad?, que se ve con cambios en su intensidad de señal, ¿sí? Aquí vemos el cuerno anterior del menisco, ¿verdad?, que también presenta, ¿verdad?, un incremento en la intensidad de señal. Entonces tenemos un desgarro ahí del menisco con una lesión, ¿verdad?, del ligamento cruzado posterior. En la imagen, ¿verdad?, visualizamos en la imagen de la derecha nuestro menisco, ¿sí? En la imagen de la izquierda vemos que hay un cambio en la intensidad de la señal, ¿verdad?, lo cual nos está indicando, ¿verdad?, que hay un proceso ahí inflamatorio por un desgarro ahí parcial del menisco. Entonces vemos el menisco, ¿verdad? Esta es una secuencia que se conoce como densidad protrónica con saturación grasa, ¿verdad? Entonces el menisco externo, ¿verdad?, se va a visualizar con pérdida de la morfología semilunar normal que se presenta, ¿verdad?, y hay un incremento en la intensidad de la señal, ¿verdad?, y esto se puede ver en los diferentes cortes, ¿verdad? Y en la imagen inferior, pues vemos del lado derecho, ¿verdad?, hay un esquema que nos señala la morfología normal del menisco, forma triangular. En la imagen sagital vemos que tenemos esa imagen triangular y en la parte central, ¿verdad?, o de la sustancia o roja donde se recibe el aporte circulatorio, vemos que hay un cambio en la intensidad de la señal. Entonces, para recordar, ¿verdad?, la forma de los meniscos, la intensidad que presentan son hipointensos al igual que los ligamentos, ¿verdad? Ok, entonces aquí en la imagen, ¿verdad? Vamos a avanzar. Estamos visualizando el ligamento colateral medial y vemos que este es un
ligamento que también se va a ver hipointenso, ¿verdad? Obviamente es muy delgado. ¿Cuánto medirá ese ligamento colateral, Rodríguez? Eras. ¿No está? Ok, Ramos. Sí, doctor. ¿Cuánto medirá el ligamento colateral de la rodilla? ¿No sería como entre 4 o 5 centímetros? ¿De largo? ¿Y de espesor? ¿No? Bueno, investigamos entonces. Vemos nuestro ligamento, ya les decía, es milimétrico, ¿ah? Es muy delgadito, pues se puede ver aquí en la imagen. Entonces, la posibilidad de una lesión de estos ligamentos colaterales, pues es mayor, ¿verdad? Puesto que tienen un espesor menor, ¿sí? Y en la imagen estamos viendo, ¿verdad? El ligamento colateral lateral, vemos que también es milimétrico su espesor y más o menos la distancia va de 4 a 6 centímetros de longitud. Estos ligamentos en particular se pueden evaluar, ¿verdad? Muy bien por ultrasonido, ¿sí? Entonces, si la sospecha es que pudiera haber alguna lesión de estos, se puede comenzar la evaluación, ¿verdad? Con la exploración ecográfica y dependiendo de lo que se obtenga, pues valorar la necesidad o no de la resonancia magnética, ¿sí? Entonces, recordar, ¿verdad? No se nos olvide, los ligamentos son hipointensos y un claro efecto de que hay alguna lesión, pues es un incremento, ¿verdad? En la intensidad de la señal. Bueno, en la rodilla, otro método que también es invasivo sería la artrografía, ¿verdad? A esta artrografía vamos a utilizar un doble contraste, ¿sí? Onofre, ¿estás presente? Sí, ¿Cuál es el doble contraste que vamos a utilizar en la artrografía? Lo vimos cuando hablamos de la artrografía del hombro. el doble contraste dijo, ¿verdad? Sí. Mm, Era con yodo, creo. Creo, ¿cómo? Creo. Es que algo sí recuerdo, pero no sé si esté correcto. Sí, yodo y... Eh, ¿Cómo se clasifican antes de que me digas más los medios de contraste, Onofre? ¿O qué tipos de medios de contraste recuerdas? Más fácil. Positivos y negativos. Positivos y negativos. ¿Cuáles son los positivos? El positivo no sería el yodo y el negativo ¿Negativo qué? el aire. Yodo y aire, ¿no? Ajá. Entonces, si vamos a usar doble contraste, pues es un positivo y un negativo. Ya dijimos que el yodo es el positivo, pues el aire va a ser el negativo, ¿verdad? Entonces, vamos a administrar esta mezcla, ¿verdad?, de aire y material de contraste en una jeringa para administrarlo a través de una punción, ¿verdad?, en el espacio articular. Entonces, estas son las imágenes que vamos nosotros a obtener, ¿verdad? Entonces, lo radiolúcido, ¿qué será, Onofre? ¿Lo que, doctor? Perdón, no escuché. Radiolúcido, ¿a qué corresponde? De eso que administraste, eso Ah, es doble contraste. o sea, ¿a qué tipo de contraste sería? Sí, Al yodo, ¿no?
No. Entonces, lo radiolúcido es el aire. Ok. Lo radioopaco es el material de contraste yodado. ¿Sí? Entonces, vemos que este es el doble contraste que vamos a obtener, ¿verdad? Lo opaco es material yodado, lo radiolúcido es el aire que administramos. Y aquí en la imagen podemos ver una imagen triangular, ¿sí la podemos ver todos? Sí, eso es el menisco, ¿verdad? Y vemos también que hay una imagen opaca, como que cruza ese menisco, ¿verdad? Eso es el desgarro del menisco. Si vemos la imagen, la vamos a comparar con, con esta otra imagen, ¿verdad? ¿Sí? Vemos la forma triangular y vemos que aquí esta intensidad correspondería con la imagen opaca que estoy viendo en este menisco. Entonces, esto hipodenso, ese es el menisco, y esto sería el desgarro del menisco. En la imagen de la central, ¿va? Estamos viendo la morfología de nuestro menisco, ¿verdad? La forma triangular, ¿sí? Entonces, con este tipo de artrografía podemos evaluar, ¿verdad?, si existen o no lesiones de los meniscos o desgarros de algunos de los ligamentos. Y el otro método, ¿verdad?, que es mucho más rápido, que es no tan costoso y que es mucho más accesible, pues el ultrasonido, ¿eh? Con él, pues nosotros podemos evaluar, como en este caso, ¿verdad?, el tendón del cuádriceps, ¿no? Esta es la rótula, el hueso, recordemos, se va a ver hiperecoico, el tendón se va a ver de aspecto fibrilar, o sea, muchas fibras, ¿sí pueden verlo? Estas imágenes ecogénicas lineales son las fibras del tendón del cuádriceps. Y en un corte transversal, pues lo vamos a ver de esta morfología, ¿verdad? Más o menos redondo, y se ven también esas imágenes fibrilares. Entonces, como ven, es mucho más accesible, ¿verdad? Solo hay que utilizar el gel y el transductor adecuado. ¿Cuál será ese transductor adecuado, Masón, para un ultrasonido musculoesquelético? ¿Sí está, Masón? No, ¿verdad? Manso. ¿No está, Manso? Figueroa. ¿Les puedo ayudar? No, porque ahorita les vamos a poner su faltota. Figueroa no está. No Estudillo. está, doctor. Estudillo. Escobar. Sí, doctor, yo. ¿Qué transductor utilizaríamos entonces? ¿Sería lineal? Un transductor lineal, ¿verdad? Que es el idóneo para este tipo de exploraciones. Perfecto. Bueno, ahí vamos a dejar la plática. Nos vemos el viernes. Y yo creo que el viernes vamos a terminar nuestras presentaciones y ya nos ponemos de acuerdo para el día de la evaluación, ¿sale? Para el viernes ya debemos de tener todos nuestro glosario, nuestras tareas para armar nuestro portafolio ya completito, ¿sale? Y el viernes ya se lo deben haber enviado a sus jefes de grupo para que ellos me lo hagan llegar. Ya todas las carpetas ordenaditas. Por favor, pongan bien sus datos, porque nombre, su apellido, paterno, materno y el nombre o nombres, porque luego cuesta mucho trabajo andar viendo ahí sus trabajos. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta el momento? No, doctor, gracias. No, doctor, no hay duda. Gracias. Entonces, nos vemos, nos escuchamos el viernes. Que descansen.